Creo que siguiendo los puntos, güey, que tienen ahí, pero cada quien con su opinión. Pues nosotros pusimos diferentes puntos porque también había comentado eso que no quería los mismos puntos. Pues sí, Va, vale, lo voy a empezar. ya para que quede 50. Esperemos. Va. A ver, sale. Empiezo yo, soy el punto A, después no sé quién sigue. Yo mero. Simón. Dale. Va, entonces ahorita nos voy a presentar. Hola, buenas noches, profesor. Venimos presentándole nuestro equipo. Somos el equipo número 1. Es Heriberto Lozada Serrano, Oscar Montes Zárate y Eduardo Tobar Landín. Y yo, su servidor, Eduardo Campos Filias. Le venimos presentando lo que es nuestro trabajo, la actividad número 5, sobre estructura y funcionamiento del CPU. Bueno, en este caso no nos podemos reunir todos físicamente como en nuestros anteriores videos, pero hacemos el esfuerzo por eh, reunirnos vía Meet y grabar el video. Para la presente actividad empezamos con el tema que es la investigación acerca de los conceptos relacionados al modo de operar de un microprocesador. En este tenemos como principal tema el ciclo Fetch, Decode, Execute, que también es conocido como el ciclo de instrucción. Este se compone de tres etapas importantes, como su nombre lo indica, que es Fetch, o capacitación, que esta es la que se encarga eh, como es la que se encarga de la instrucción. Con esta es captada desde la memoria RAM y va a ser copiada dentro del procesador. También tenemos decode o decodificación, que es la instrucción que ya que previamente ha sido captada y es descodificada, perdón, y enviada a las unidades de ejecución. Y por último, execute o ejecución, que es donde la instrucción es resuelta y el resultado escrito será escrito en los registros internos del procesador. Estas son las tres etapas principales del ciclo de instrucción. Entrando más a profundidad, si pueden notar nuestro trabajo, realizamos una pequeña ilustración para el fin de dar a conocer la primera etapa. En esta primera etapa, según la ilustración que marcamos, tenemos como primer cosa program counter o contador de programa. Esta parte apunta hacia la próxima dirección de memoria donde se encuentra la siguiente instrucción del procesador. Su valor va a incrementar en 1 al completarse un ciclo de instrucción o cuando una instrucción de salto modifica su valor. También tenemos a Memory Address Register o registro de dirección de memoria. Esta copia el contenido de Program Counter y lo envía a la RAM mediante los pines de direccionamiento de la CPU. El Memory Data Register, se utiliza cuando la CPU necesita leer la memoria. Copia el contenido de la dirección de memoria en un registro interno de la CPU, que sirve como un registro temporal antes de que su contenido sea transferido al Instruction Register o al registro de instrucciones. Y este último es la parte final de la etapa de fetch. Y en este registro, perdón, se escribe la instrucción cuyo contenido será copiado por la unidad. En la segunda etapa, que es decode, también agregamos una ilustración. Esta, para hacer una explicación más detallada, esta se debe a que existen diferentes tipos de instrucciones. Entonces, cada una de estas instrucciones funciona distinto. Por lo tanto, es crucial determinar a qué unidades de ejecución se enviarán según el tipo de instrucción. La forma más común de hacer esto es mediante una, una descodificación, en la cual se analiza cada instrucción, la descompone internamente según el código de operación y el dato o la dirección de memoria asociada. Para la última etapa, que es execute, también agregamos
una ilustración de, por decirlo así, un diagrama de la forma en la que operan. Este, Se lleva a cabo la ejecución de la instrucción, pero evidentemente no todas se resuelven de la misma manera, ya que pueden utilizar alguna parte especial del hardware o de software. En términos generales, dentro de esta parte hay 4 tipos principales de instrucciones. Primero tenemos a las instrucciones de movimiento de bits. Esta instrucción manipula el orden de los bits que conforman los datos. Las instrucciones aritméticas, que evidentemente se lleva a cabo por la ALU o la unidad de aritmética lógica, y aquí es donde se realizan las operaciones matemáticas o lógicas, y las instrucciones de salto. Aquí se modifica el valor del contador del programa, lo que permite el uso de código de manera recursiva o la alteración del flujo de ejecución del programa. También tenemos la instrucción a memoria. Estas instrucciones se encargan de leer y escribir la información en la memoria del sistema. Después de que cada una de las instrucciones ya se ha completado, su resultado se escribe en una dirección de memoria específica y se procede a ejecutar la siguiente instrucción, y así seguirá. Este, lo que seguía en esta parte era agregar más ilustraciones. Agregamos una ilustración, por decirlo así, de manera básica sobre el ciclo de ejecución en el CPU, donde tenemos 4 partes. La primera etapa del ciclo de instrucciones, que es fetch; la segunda, que es la de codificación; la tercera, que es la ejecución; y una cuarta etapa que se refiere a la actualización del CPU. También, evidentemente, explicamos de manera breve cada una de estas. El punto 1 es que irá a la memoria y extraerá el código de la instrucción que iniciará el CP. El segundo, decodificará esa instrucción recién leída y revisará la longitud de la instrucción. Por ejemplo, si es de 2, actualizará el CPU en la siguiente celda. 3, va a ejecutar esa instrucción, y la cuarta, evidentemente, va a actualizar el CPU para que apunte a la siguiente celda. Siguiendo en esta parte, también tenemos lo que es la segmentación de instrucciones, también conocida como pipeline, si la pronuncio bien, que ya de hecho ya habíamos hablado de ella un poco en el salón. Esta técnica pues permite ejecutar instrucciones en paralelo dentro de un solo procesador. Este proceso divide el ciclo de ejecución de las instrucciones en una serie de etapas independientes que se llevan a cabo simultáneamente, que se llevan a cabo simultáneamente, perdón. Podemos considerar una simple suma, como decir suma A más B, donde el pipeline ejecutaría esto, primero haciendo una búsqueda. Se busca la instrucción en la memoria y se carga en el registro de instrucciones. Después se decodificará la instrucción para determinar qué operación se debe de realizar, en este caso una suma, y después se ejecutará llevando a cabo la suma de los valores A y B. Después de esto tenemos que acceder a la memoria para leer los valores de las variables, y después se escribirá el resultado de la suma en una nueva celda. Para esto también agregamos ilustraciones 3, donde podemos detallar la segmentación. Tenemos la primera ilustración, se debe a una segmentación básica de 5 etapas, donde, si puede denotar, tenemos diferentes, tenemos 7 partes en el ciclo del reloj y 5 instrucciones, donde va como en una escalerita, y si podemos ver cada instrucción, la describimos ahí mismo, a lo que se refiere. En el cuarto ciclo del reloj, la primera instrucción está en la etapa MEM, mientras que la última no ha sido segmentada todavía, si se puede ver. Después agregamos otra ilustración. Esta es para 4 etapas, donde podemos denotar por colores cada instrucción, que es independiente entre sí, y agregamos la información del pipeline, que se refiere también al ciclo fetch, decode, execute.
Y por último, agregamos una última ilustración con una pequeña descripción refiriéndonos a cuando se genera una burbuja, que, bueno, estas burbujas en las se pueden dar en la segmentación y son peligrosas porque esto se traduce como uno o más ciclos en los que no se realiza ninguna tarea. En la ilustración tenemos el mismo ejemplo anterior, pero ahora donde ocurre lo de la burbuja. Si podemos denotar, este, que debido a esta burbuja, la, la decodificación del procesador no realiza ninguna tarea durante el ciclo 3 y lo mismo ocurre durante la ejecución del ciclo 4 y la escritura del ciclo 5 se puede denotar que se para un poco ahí. Y una vez en que la burbuja finalmente desaparece en el ciclo 6, la ejecución normal sí va a continuar, pero ahora con un ciclo de retraso. Por lo tanto, se necesitarán 8 ciclos en lugar de 7, como en el ejemplo anterior, para completar las 4 instrucciones mostradas. La segmentación en general es importante, ya que ofrece varias ventajas como mejorar el rendimiento debido a que, como ya expliqué, ejecuta instrucciones de manera simultánea, lo que hace que tenga una mayor velocidad. Aumenta la eficiencia al permitir que las diferentes etapas del pipeline trabajen en instrucciones diferentes simultáneamente y por supuesto reduce el tiempo de ejecución. Este, por lo contrario, si no existiera esto, pues evidentemente tendríamos una menor eficiencia en el procesador y podría ser que tengamos mayores costos, ya que se necesitarían de más transistores y recursos de hardware para implementar un procesador sin segmentación. Eh, algunas, por supuesto, esto sigue estando presente en los microprocesadores actuales, como puede ser el Intel Core i7, el AMD Ryzen 7, o por ejemplo uno poco conocido que es el ARM Cortex A76, ya que estos se utilizan en la segmentación de instrucciones para mejorar su rendimiento y su eficiencia en una amplia gama de aplicaciones. Podemos pasar al siguiente punto. No, bueno, antes de pasar al siguiente punto, sí me gustaría pues, comentar sobre este primer punto, ¿no? Resulta interesante cómo es que el procesador trabaja todas las instrucciones que se le vayan dando, ¿no? Básicamente se podría resumir en 3 pasos, el cual es buscar, decodificar y ejecutar, ¿no? Y en el segundo punto abarcamos lo que es eh, los tipos de instrucción, no, los tipos de conjuntos de instrucciones de un microprocesador. Y bueno, son realmente bastantes y es interesante cómo a partir de un decodificador el procesador sabe qué hacer o a dónde llevar cierta instrucción, ¿no? ¿Quieren comentar algo Eh, más? Sí, pues bueno, por ejemplo, hoy tuve una clase con el profesor de Franco Fabio y pues ahí tuvimos como el acercamiento a todos lo que son los servidores del TEC, de cómo está distribuido todo esto y pues sí, una parte de todo esto como lo comentaba este Tobar, de que ya con cualquier cosita se hace la conexión súper rápida, más que nada ahorita en todos estos, bueno, más que nada en lo que son los procesos de que es ejecutar y implementar pues es algo muy, muy extenso, o sea, y muy padre, o sea, no es extenso en la palabra de que muy difícil, sino que muy laborioso, pero a la vez muy interesante de ver cómo se hace todo, pues sí, todo este proceso, por así decirlo, que se lleva a cabo para llevar a un proceso final, por así decirlo. Sí, sin duda es una maquinaria bastante compleja y cada parte que lo conforma pues tiene una función en específica, ya sea ayudar a reducir tiempos, a tener mayores tareas en paralelo ejecutándose, pues, entre otras. Bueno, pasando al siguiente punto, que es el conjunto de instrucciones. Eh, También conocido como arquitectura del conjunto de instrucciones, ISA en sus siglas en inglés, se refiere pues básicamente a las instrucciones predefinidas que el microprocesador puede ejecutar.
Estas instrucciones se basan en, se puede decir, dos arquitecturas principales, la cual es la arquitectura CISC o SIC y la arquitectura RISC. En la primera, los conjuntos de instrucciones son bastante extensos y si bien puede ser un poco lenta la ejecución, permite agrupar múltiples operaciones de bajo nivel en una sola instrucción, lo que nos permite tener programas más compactos y de desarrollo más sencillo. Además, tiene menor cantidad de accesos a memoria. Principalmente esta arquitectura x86, como en unas tareas antes vistas, es ejemplo destacado de esta arquitectura del SIC, siendo Intel y AMD los principales impulsores de su desarrollo. Mientras tanto, la arquitectura RISC se caracteriza porque su conjunto de instrucciones son simples, se ejecutan más rápidamente en el procesador. Sin embargo, a diferencia del primero, esta requiere un mayor número de instrucciones para tareas más complejas. Además, requiere un eh, mayor número de acceso a la memoria principal. Como antes mencionado, los procesadores ARM son, pues, básicamente el mejor ejemplo de dicha arquitectura. Las instrucciones son bastantes, son variadas y pues están clasificadas. Entre ellas podemos encontrar instrucciones de transferencia de datos, instrucciones de control de bucles, de pruebas de comparación y saltos, aritméticas, ahí es donde interviene la luz del procesador, instrucciones de llamado y retorno de subrutinas, inclusive tratamiento de cadenas de caracteres. Este, Dando una pequeña definición, por ejemplo, de transferencia de datos, estas instrucciones facilitan el movimiento de datos entre el sistema, incluyendo transferencia entre memoria principal, registro de datos, puertos de entrada y salida y registros de segmentación. En general, cada categoría, también depende del procesador, básicamente, pero cada categoría puede contar con bastantes instrucciones. Por ejemplo, en la aritmética tenemos el sumar, tenemos el restar, el multiplicar, el dividir. En en instrucciones de prueba, comparación, saltos tenemos, pues, sus palabras lo dicen, el salto, el compara, prueba. eh, pues sí, básicamente son una clasificación de estas instrucciones y cada categoría tiene un número bastante, podría decir, elevado de instrucciones que asimismo también son definidas con ciertos parámetros para que el procesador pueda entenderlos. Los aspectos clave del juego de instrucciones de un microprocesador pueden ser la arquitectura, como antes dicho, normalmente se ejecutan con la arquitectura SIC o con RISC. Eh, Dicho, en la arquitectura RISC las instrucciones son más complejas, mientras que en la RISC son, se puede decir, más rápidas. Además de que en esta última no requieres hardware o software como más potentes, es más amigable, se puede decir, trabaja con menores recursos y por ende también optimiza la energía que se requiere. Eh, Entre las características aspectos clave del conjunto de instrucciones, podremos tener el rendimiento. La capacidad del procesador para ejecutar determinadas instrucciones es crucial básicamente para el rendimiento de estos programas. Podríamos mencionar también la complejidad del diseño. Si un programa es sumamente complejo, es casi, podremos decirlo, afirmar que el conjunto de instrucciones también va a ser igual de complejo que el mismo programa. Bueno, como antes dicho, dando unos pequeños ejemplos, en el microprocesador 8086 tenemos instrucciones para transferir, por ejemplo, palabras que se caracterizan por ejemplo, la palabra mob, que se utiliza para copiar el byte o la palabra de origen. También tenemos parecido a las instrucciones de pila, como el pop, el push, que pues sí, funcionan básicamente como las pilas en la programación, en los lenguajes de programación. También tenemos instrucciones de entrada y salida, como antes dicho, tenemos el in y el out respectivo para leer un byte o una palabra desde el puerto proporcionado o para enviar el byte
esta palabra. Tenemos instrucciones para sumas como add, como in, AAA, entre otros. Y realmente son bastantes y sí lleva, bueno, en diferentes fuentes de internet es, ¿cómo decirlo? Te muestran mm, diferentes instrucciones que este procesador manejaba. Y bueno, retomando el punto anterior, sí es interesante cómo el procesador con el proceso buscar, decodificar y ejecutar logra que todos estos registros que maneja dicho procesador sean ejecutables eh, miles de veces en segundos. Seguimos con el siguiente punto. Bueno, pues el siguiente punto es un poco, disculpe, ando un poco enfermo. Y esto ya fue hablado en clase anterior, que es lo que son los métodos de direccionamiento. Estos métodos de direccionamiento son las diferentes formas en las que una instrucción puede ser especificada en la dirección de datos en la memoria o en los registros. Eso nos permite a los programadores acceder a datos y operar con ellos de manera eficiente. Algunos de los que vimos, al igual en la clase, y los más, por así decirlo, relevantes o los que utiliza el microprocesador 8086, es el inmediato, el directo, el indirecto y el indexado y el relativo. Como podemos ver, el, eh, el directo, junto con las situaciones que tenemos, es que en ese ya prácticamente le estamos dando el dato que queremos meter dentro de lo que es una, una dirección. En este caso, digamos, move a X 1, 2, 3, 4H, lo movemos y va a meter obviamente ese dato directamente en el registro AX. Esto es prácticamente de manera, como lo dice su nombre, de manera redundante, inmediata, y es muy rápida este método, este modo de direccionamiento. Ahora tenemos lo que es el modo de direccionamiento directo, que en también se van a meter un dato, pero en sí más bien es como una referencia de una ubicación de memoria en la que está almacenada la dirección efectiva del operando. O sea, en este caso lo va a meter de la memoria RAM. Ahora bien, el método de direccionamiento indirecto funciona más o menos como lo que vienen siendo los arreglos, como se había dicho, en el cual vamos a mover vamos a meter en el registro AX el valor que está en la posición que se obtiene del registro BX, y ese lo va a buscar, digamos, en este caso en la memoria RAM, y en ese registro va a tomar ese valor y lo va a meter dentro de lo que es el registro AX. El modo de direccionamiento indexado es una codificación con una dirección completa en el que se utiliza un entero positivo que requiere tantos bits de memoria como direcciones de memoria. En este método se utiliza más que nada el desplazamiento de almacenamiento de registros en el procesador. Y como se puede ver, tenemos aquí lo que viene siendo como que ahora sí como que sumas de operadores, que es en el registro X va a meter el registro de BX, más el otro registro SI, más lo que viene siendo el MIDH, y es una manera indexada de hacerlo. Ahora bien, para llegar a este punto, si un procesador, o ya sea cualquier tipo de procesador, pero en este caso hablaremos del EMU 8086, no tuviera estos métodos de seleccionamiento, sería demasiado limitado poder utilizarlo. O sea, no podría realizar todas las operaciones que se pueden realizar si no es gracias a estos métodos de direccionamiento. Ya que, como se dije
como se dijo anteriormente, estos almacenan datos y se van hasta también estar moviendo entre sí. Ahora bien, si esto no se puede, habría que utilizar otras maneras de poder mover datos sin que se perdieran, porque obviamente no se podrían almacenar, sin que se perdieran en en el trayecto o en el uso de lo que viene siendo algún otro programa o la ejecución de uno o varios programas. Es por eso que es muy importante esos métodos de direccionamiento. Y ahora procederemos a lo que viene siendo el siguiente punto. Parece que nuestro compañero tiene pues algunos problemas con su internet. Bueno, comentando este último punto, sí se ve cómo todos estos tres puntos antes mencionados se van relacionando, ¿no? Cómo es que hay registros para que se ejecuten los datos o pues sí, los datos. Cómo es que estos se direccionan hacia el procesador y cómo el procesador los ejecuta. Entonces, podremos considerar que hasta el momento pues abarcamos eh, cómo se clasifican o cómo están conformados dichos datos, cómo se envían y cómo el procesador los ejecuta. Entonces, sí resulta interesante cómo esta tarea que se ejecuta miles de veces en segundos eh, lleva su complejidad o va escalando considerablemente. Y como dije antes, cada parte que conforma este proceso tiene su porqué y tiene su tarea principal en esta labor. Y sí, bueno, todo cobra un sentido entre todos los puntos, puesto que, por ejemplo, según recuerdo, los modos de direccionamiento los habíamos visto en clases pasadas, ya los habían explicado, pero es bueno profundizar y pues nada, saber la información básica de ellos para poder darnos cuenta de cómo funciona el microprocesador. Por supuesto, desde el ámbito del 8086, que es el de referencia, ¿no? Este, ya creo que se arregló el internet de nuestro compañero, entonces creo que puede explicar el último punto. Entonces, sí, bueno, lo comento de manera breve. Pues sí, la finalidad del programa que fue en ensamblador me costó un poco más de trabajo porque era algo que yo no entendía, sinceramente. El programa trataba sobre direccionamiento a los CPU. Es algo muy tedioso. Entonces, pues sí, en esa parte sí me costó un poco de trabajo, pero creo que se arregló y pues salió de buena manera. No sé si quieran comentar algo o podemos finalizar. Bueno, ya para concluir, se podría decir que es importante pues mirar todas estas como piezas de este rompecabezas, ¿no? Si tal vez solo investigamos qué son las direcciones o qué son las instrucciones, cómo se ejecutan, si solo te vas con una parte, pues realmente te podrías extraviar o no terminarías de entender cómo es que se elabora todo este conjunto de, pues, de un método realmente que ocurre miles de veces. Y también llevarlo a la práctica, ayuda, por ejemplo, con el simulador, ayuda realmente a entender o a profundizar o a quitar dudas que hayan tenido con la teoría y, bueno, practicarlo en un simulador, pues resulta bastante nutritivo para entender todos los temas vistos. Sí, creo que, bueno, igual nos extendemos mucho. Igual, pues ya presentamos nuestros datos y nuestro programa está en el documento, así que creo que será, será todo de nuestra parte para este video. Ok, pues será todo, profesor, de nuestra parte. Pues
cualquier cosa quedamos a su disposición.